Bueno, muy bienvenidos al 2014. Realmente es una diferencia muy grande la que hay entre el 2013 y el 2014. No sé hasta qué punto cada uno lo puede haber percibido en su vida o en el entorno, pero sí es una diferencia, un potencial realmente muy diferente, muy diferente. Y la velocidad que se ha desarrollado en este 2014 también ha transformado muchísimo el proceso que veníamos trayendo, con lo cual ahora todo ha cambiado. Y nos hemos dado cuenta cómo funciona el aplicar la ley, en ponerla en marcha en el sistema de referencias que fue nombrado en el video 2. ¿Qué pasa después de 10 cuarentenas? Y como hemos visto lo que sucede después de 10 cuarentenas, el ver esto ha transformado completamente el cómo presentar la ley desde el principio y también cómo encarar el tema de los eventos que estamos haciendo a nivel personal. Así que con todas estas transformaciones y gracias a ellas, gracias en primer lugar a mis errores, porque la verdad que sin ellos no podría haber llegado aquí, hasta esta comprensión. Y a los errores que hemos cometido todos en la aplicación de esta ley, porque realmente nos han mostrado una vez más y otra vez más cómo funciona la mecánica de esta ley cuando uno la aplica en autorreferencia. Entonces, bueno, los consejos básicos son, después de haber pasado por esta gran experiencia, por esta gran bisagra que fue el 2013, ¿cómo ver los videos? ¿Cómo ver los videos? Acá tenemos la primera cosa. Mucha gente me escribe los mails diciendo que, bueno, que tiene una gran identificación cuando ve los videos y me empieza a nombrar todo lo que sabe, todo lo que conoce, todo lo que hizo. Y entonces de lo primero que me doy cuenta es que no entendió nada del mensaje. ¿Y por qué? Porque cuando se va escuchando, la memoria asociativa se va activando. Entonces, es muy común que cuando los elementos son nombrados, salta ese ping-pong interno que te hace ver con qué vas, a dónde vas a poner este conocimiento nuevo. Algo adentro te pregunta dónde va esto y lo está colocando ya mismo en base a esa memoria asociativa. Y estás conectando esto nuevo con eso viejo que había. Esto es lo que no hay que hacer. Al menos, si lo haces, jamás vas a poder llegar a la instancia de aplicar la ley. Entonces, la manera de escuchar los videos es sin referencia al pasado. Y una manera que estoy brindándole a las personas cuando vienen los eventos es, por ejemplo, escuchar una frase, detectar cuando se me activa la memoria asociativa donde yo relacioné algo que sabía de antes con algo que hice de antes, poner stop, poner pausa, y en esa pausa identifico cuáles fueron esas conexiones. Las desconecto, derivo los elementos a la más alta velocidad, ¿sí? Al observador de más alta velocidad o a mi ser original, y pongo de nuevo play. Escucho la próxima frase, vuelve a dispararse la memoria asociativa, pausa, identifico qué es lo que se disparó, qué es lo que se asoció, lo desconecto adrede y sigo. Cuando hice esto con varias frases, lógicamente voy a entrar en un estado de confusión. Ese estado de confusión, bravo, de eso se trata, que desconectes elementos con la lógica que venía de atrás, ¿sí? Que se haga una derivación amplia al ser original y a partir de ahí, plancha. Plancha significa un estado no reactivo, ¿sí? Un estado
de reposo, donde no se hace ninguna acción. Simplemente se hace una derivación y se queda en un estado de espera. En ese estado de espera, uno puede sentir cansancio y irse a dormir, o simplemente quedarse así haciendo la plancha, como le llamamos flotar, cuando uno no hace ningún movimiento y cuando el centro de gravedad, el ombligo sube, la cadera sube, el cuerpo flota y no se hunde, sino que toda la existencia sale a flote. Es literal esto, ¿eh? Toda la existencia sale a flote cuando la derivación es al centro mismo de la energía gravitatoria, ¿sí? Entonces, bueno, justamente el ombligo es ahora el nuevo GPS, ¿sí? Esto es importantísimo. ¿Cuándo viene la comprensión? ¿Cuándo van a entender la ley? El entendimiento es algo que viene solo, porque es algo que ya existe, simplemente que está en un futuro potencial. Entonces, simplemente cuando yo los elementos los dejo sueltos y los vinculo a un observador más veloz, el observador más veloz viene, pero no va a venir si yo no suelto el pasado. Entonces, nadie que me diga que esto se parece a tal y tal y tal otra cosa, nada que ver, no se parece a nada. Y de hecho, luego se van a dar cuenta que tiene una lógica inversa, ¿sí? Lo primero que hay que reconocer es que estamos en una apertura temporal. Una apertura temporal significa un espacio-tiempo donde hay una configuración lineal, ¿sí? Que el pasado al futuro, ¿sí? Que existe el pasado, el presente y el futuro. De hecho, en nuestro contexto existe. Y hay toda una lógica que está montada en ese espacio-tiempo. Ahora, todos los universos desdoblados cuelgan de universos originales que tienen la misma física pero distinta lógica. Entonces, ¿cuál es la lógica que opera en los universos desdoblados? Y van a estar el paradigma de la supervivencia, la búsqueda de la protección, ¿sí? La comparación, la competencia, porque es la vida en referencia externa, ¿sí? Cualquier cosa de afuera es más que lo que hay adentro. Entonces, este es como el rector lógico que opera en el desdoblamiento. En los universos originales es totalmente al revés. Es totalmente al revés. Entonces, como ahora esta apertura temporal está terminando, es muy importante hacer esa inversión. O sea, ahora lo prioritario es la autorreferencia adentro, los elementos referencia al pasado quedan sueltos y son reorganizados en base a una nueva lógica. Como esa nueva lógica es más rápida, me viene a buscar. Es lo único que tengo que hacer. Entonces, la manera de ver los videos es así. Es sin identificar cuando hago referencia al pasado, poner pausa, desarticular esas asociaciones que hice y luego hacer la plancha y viene solo el entendimiento. Llega solo. ¿Qué es lo que va a pasar después? ¿Cómo te das cuenta que la transferencia cuántica se logró? Se logra cuando ocurre en tu vida un evento que antes te hacía reaccionar y el evento ocurre y no te ocurre la reacción, ¿sí? Cuando empezamos a aplicar la ley bien, en forma correcta y no desde la especulación, es imposible sufrir. O sea, por más que uno, es más, ves al sufrimiento como un fenómeno extraño, como algo que le pasa a la gente cuando tiene su identidad atrapada en el plano 1 y plano 2. Pero es muy sencillo de salir de ese lugar. Simplemente soltar la lógica, soltar la identidad y permitir que esa transferencia cuántica ocurra. Se corrigen solas las ecuaciones de los observadores del pasado y del futuro. Se corrigen solas, no hay que hacer esfuerzo.
De hecho, cuando en el mundo se sepa cabalmente cómo funciona la ley de desdoblamiento y se reconozca la situación del desdoblamiento, vamos a tener un abanico de posibilidades y de potenciales disponibles maravillosos, porque vamos a estar frente al retorno. O sea, estando en el desdoblamiento, pero asumiendo el retorno, los observadores del retorno, no los que bajan a hacer la experiencia a ver qué hacen con la energía, sino que justamente desde la experiencia, punto cero, le doy el GPS al ser original, se recalcula todo el viaje y voy a estar en el retorno. Cuando toda la humanidad se halla en el retorno, y esto es 2014, esto es 2014, o sea, este año va a suceder eso. La bisagra fue 2013, pero ahora en el 2014 los potenciales son tan grandes y el retorno ya ha sido puesto en marcha. Así como los universos originales, alguien tira de la cuerda y todo empieza a embonar al desdoblamiento. Cuando en el desdoblamiento alguien conecta con el indivisible, no hay otra cosa, porque el indivisible es poner en marcha, es activar el retorno. La ley justamente es para eso, es para ser activada en el momento justo, y este es el momento justo. Por eso este año 2014 nos trae unos potenciales maravillosos, donde finalmente vamos a comprender qué significó el 2013 en retrospectiva, y vamos a comprender todo el pasado, cuál fue su propósito. La historia será contada desde el mismo origen, no desde el pasado. Entonces, por eso, soltar la historia y soltar todo lo que entiendo del pasado es fundamental para activar el retorno. Bien, otra de las cosas que quiero hablar y dejar muy bien claras es que si alguna persona padece de alguna enfermedad, una enfermedad incluso grave, ¿cuál es la recomendación? ¿Hace la metodología o no? La respuesta es no. ¿Van a pensar que la respuesta es sí? No. Es no la respuesta. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una enfermedad grave es una persona que está ampliamente identificada en los planos 1 y 2 y con grandes distorsiones. O sea que vive en la incoherencia, vive en la desconexión y en la desincronización de todos los planos. Entonces, hacer la metodología la va a llevar a una crisis de esa incoherencia. Entonces, ¿qué le recomiendo a una persona que está en un estado de una enfermedad grave? Que haga una derivación amplia en la noche. Derivo mi forma de ver la vida, mi forma de entenderla, a mi ser original. Eso durante 4 cuarentenas seguidas va a provocar cambios muy pequeños, pero demasiado importantes. Recién después de ese periodo va a poder empezar a fluir otra lógica y se va a poder empezar a despegar de esos planos tan básicos, ¿sí? Pero cuando se somete a una persona que está ampliamente identificada con referencia al pasado, planos 1 y 2, y se le fuerza a hacer una metodología como esta, se van a acelerar sus distorsiones y va a ir a una crisis, obviamente. No tiene ningún sentido, no está preparado, tiene que reconocer su frontera. Esto es muy importante. ¿Y para quiénes es ideal la metodología? Para aquellos que están aburridos por el factor predecible de toda la experiencia que han tenido antes. Cuando ya nada los motiva ni los satisface, porque la historia la saben cómo empieza y cómo termina antes de vivirla. Entonces se empiezan a preguntar, ¿y cuál es el fundamento de todas las cosas? Cuando se empiezan a preguntar, ¿y cuál es el sentido de que vuelva a vivir algo que ya sé lo que es?
de que ya sé a dónde me va a llevar. No quiero ir ahí. No hay nada más que hacer. O sea, realmente el motor de las nuevas versiones para nuevos universos siempre van a salir del aburrimiento. Tanto en el desdoblamiento como en los universos originales es igual. El aburrimiento es el motor. Entonces, esta es la situación. Bueno, metodología a todos los faroles. Ahora, cuando yo lo que quiero es mejorar mi vida, ahí alerta. Cuando quiero mejorar mi vida, estoy encarado todavía al plano de la experiencia. Estoy del origen a la experiencia. Y la metodología es para el retorno. Voy a entrar en una contradicción. Entonces, aquí tengo que asumir cuál es mi frontera. Si mi frontera es la experiencia, bueno, a lo sumo la derivación amplia en la noche. ¿Sí? El ser original, mi forma de ver la vida, y suavecito, suavecito. No se expongan si no tienen esta resonancia con el retorno a aplicar la ley. ¿Sí? Porque van a encontrarse en un estado de crisis en un tiempo muy breve. ¿Sí? Esto es una honestidad que va a surgir porque es evidente. Es evidente. Entonces, ¿a quiénes llamamos puentes? Es a aquellos que saben de esto, que es una verdad, lo saben internamente, pero no saben cómo es que esto es verdad. O sea, hay un observador de mayor velocidad que está activo, pero que no está coordinado con la lógica que está conectada. ¿Sí? En esos casos, la ley se aplica, funciona maravilloso y en muy corto lapso de tiempo van a empezar a incrementar la velocidad de la percepción. Esas personas realmente en muy poco tiempo van a avanzar muchísimo. Pero cuando no se reconoce la frontera, ahí van a tener un topetazo. Y para no darse de cara con el topetazo, seamos prudentes y vamos volviéndonos especulación cero. O sea, este año es el año de la especulación cero y esto va desde la Argentina, que de especulación sabemos un montón. De especulación sabemos un montón. Sin embargo, acá, desde la Argentina, va a empezar a salir la cultura especulación cero. Porque justamente venimos de donde venimos. Y eso nos da el potencial del retorno. Hemos quebrado la ley de los universos. Hemos aprendido a burlarla. Hemos aprendido a doblar el tiempo en vez de cerrarlo con la lógica del origen. Hemos corrido al eje del universo de su lugar. Hemos creado las distorsiones para que nadie retorne y todos se queden dando vueltas acá abajo. Ok, cuando eso se me vuelve aburrido, porque ya sé cómo termina antes de que empiece, entonces estoy en el retorno. Entonces ahora se va a entender finalmente cuál es el rol de la Argentina en este retorno. La Argentina ser 5, 4, fabricamos las distorsiones para que los cuartos las experimenten, perfecto. Los cuartos las experimentan, doblan el tiempo y hacen todo ese circo. ¿Y ahora qué pasa? La ley es atrapada en ese cuarto plano. Entonces está como viciada. Pero nosotros que hicimos las trampas sabemos cómo sacarlos de ahí. Entonces por eso es que en este momento desde Argentina, o sea, esto que han visto de la Time New Roman y su mutación, tiempo del desdoblamiento al nuevo hombre, o sea, el nuevo hombre desdoblado, es un tiempo nuevo, estamos en el retorno. Antes de la Time New Roman ser la Time New Roman, era el tipo 54. Era el tipo 54. Entonces, se pone en marcha esta distorsión que corrompe la ley de los universos, la corrompe. Y estamos acostumbrados a la corrupción, somos maestros en eso. O sea, ¿quién es el que va al retorno?
El que es maestro dice, pero ya sabes qué, ya estamos aburridos. Estamos aburridos, ya sabemos de sobra cómo empieza y cómo termina todo. Entonces ahora se vuelve interesante volver a poner el eje en su lugar y ver qué ocurre cuando cada uno se conecta desde la fuente hasta aquí abajo el plano más lento y nos muestra su versión. Su versión. ¿Por qué hay tantos rayos ahora y por qué los pararrayos no funcionan? Es por esta razón. Porque ya no hay intermediarios entre Ra y yo. No hay intermediarios. No hay un pararrayos. Entonces, ¿ahora qué es el pararrayos? La ley es tu pararrayos. Es lo único que va a poner en equilibrio las cargas. Lo que va a dinamizar los circuitos y lo que te va a poner de cara en el retorno. ¿Qué es el retorno en definitiva? Conocer el propósito del pasado. Pero no lo cuento yo, soy el último orejón del tarro. Acá abajo, GPS, me conecto y se sincronizan los observadores. De la mayor velocidad hasta aquí abajo. Entonces voy aprendiendo en retrospectiva. No hay plan, porque el plan es original. Ya no está en manos de los dobles. A los dobles les encanta hacer planes. No más. Ahora vamos a empezar a usar la ley, pero con la tabla del 3. Ya no con la tabla del 2. El 2, entre el doble y el desdoblado, el doble es más rápido, tiene mayor velocidad de percepción. Es un juego de niños. Manejan a los desdoblados como quieren. Pero ¿qué pasa ahora? Se sumó un tercer jugador, el original. ¿Y ahora qué le pasa al doble? Todos los trucos se le fraguan a la mitad. Quiere hacer la trampa y el origen se cuela antes. Y el desdoblado percibe al original a través del doble y le dice muchas gracias. Y no se monta en la trampa. Esto va a pasar. Esto de hecho ha pasado. Ha pasado. El origen se ha filtrado a través de los dobles y ha llegado al desdoblado y el desdoblado conectó con el origen. Estamos en un franco proceso de retorno. Entonces, en este franco proceso de retorno, el eje del universo toma su sitio. Entonces, nosotros que somos los más corruptos de los más corruptos, bien, ahora vamos a empezar a crear una cultura especulación cero. ¿Cómo va a ser eso? No lo sé. Desde Argentina, especulación cero, ni yo sé de qué se trata eso. Pero sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Y por otro lado, el país más exclusivo de todos, Francia, lo exclusivo, tiene la ley más inclusiva de todas, que es la ley de los universos. Ese es el eje 33, Francia 33. Lo único que hay que hacer es que ese 3 del pasado, en vez de mirar al pasado, se conecte al 3 del retorno. Y ambos 3 van a configurar un circuito en el eje Y. Un circuito en el eje Y. Por eso meridiano para el planeta, el eje del ser, es la ley del desdoblamiento y también es París-Francia. ¿O por qué? ¿No teníamos que escribir una cartita a París para que viniera un bebé? Todo el mundo sabe eso. Bueno, sí. Concepción, nacimiento. Desde la concepción al nacimiento. ¿El eje cuál es? El eje es París. Así que verán que no importará tanto dónde colectivamente se elija poner el meridiano cero. Lo más importante va a ser que los observadores, en forma cuántica, elijan dónde está el cero y empiecen a poner el eje del universo en su sitio. Quien ha sido experto en corromperlo es mismo quien lo restablece. Así que
maravilloso, por supuesto. El 2014 está pleno de potenciales y se abre ahora el desdoblamiento, o sea, el cierre del desdoblamiento para la tercera franja. Es la franja 3, que es la franja mental. Entonces, ahora Francia toma un lugar de privilegio, porque justamente el eje vuelve a su sitio. Entonces, el propósito de cada nación va a ser manifiesto. El rol que tiene en el desdoblamiento y el rol que tiene en el retorno. Incluso nuestros códigos telefónicos y nuestras banderas y nuestro contexto va a empezar a retumbar, a resonar con el retorno cada vez más. No quiero adelantar muchas cosas porque a cada uno, si se quiere sintonizar, lo tendrá que hacer por sí mismo e irá recibiendo su ping-pong en autorreferencia. Es más importante que yo no me explaye en detalles, sino más bien lo esencial, lo que hace a cómo debes conectarte. Y lo mejor para todos es que cada uno empiece a sintonizarse desde su ser al contexto. Lo que yo te estoy brindando son las claves para que establezcas esa conexión. Y no es bueno para nadie que sustituyas esa conexión personal y particular por ningún mensaje de ningún observador de más alta velocidad. O sea, la autorreferencia es más importante a que recibas todo de la mano de otro observador de mayor velocidad. Simplemente lo esencial para que establezcas tu conexión, tu ombligo, el cordón de cómo has llegado a este cuerpo físico y esa ruta que se alinea con el meridiano París. Punto. Es como te estoy dando las coordenadas para que actives lo que es la ley del retorno. Y que tus preguntas en autorreferencia sean tu camino. De esa manera, nada ni nadie te va a corromper nunca jamás. En el proceso hay momentos que no son agradables, que es donde ocurren los desprendimientos de las lógicas del pasado, pero aún así hay un observador de mayor velocidad que está activo y puede observar esos procesos, entre comillas, de tristeza o de duelo o de incluso sensación a muerte, sin ser esos procesos, o sea, sin darle la identidad. Es muy importante esto, porque aprender a hacer esto es hacer literalmente ese puente. Es muy importante. Tiene que existir estas personas que puedan hacer este paso. Entonces, por eso, detectar la frontera, y bueno, si uno está preparado, avanza, pero una vez que uno llegó a una instancia, sabe que para atrás no puede regresar, porque ha crecido más que la realidad que tenía atrás. Esa realidad le queda chica. Entonces, no sabe cómo es la que viene y está en un periodo de transición. Ese periodo de transición, no importa todo lo que salte en tu interior, lo que importa es que no te quedes pegado, asociado a nada de eso que ocurre. Entonces continúas en un camino donde todo eso, simplemente porque no te pones a pimponear con esos observadores, son como las nubes que pasan y el viento las lleva y finalmente detrás de las nubes aparece el sol.
nada más que eso. Entonces, simplemente sintonizas el sol y sabes que las nubes se van a empezar a desplazar y déjalas correr hasta que ese sol que estés sintonizando y el sol real estén en una comunicación directa. Entonces, suelta todo lo que no es, deja que pase, deja que fluya, porque en cuanto empiezas a hacer ping-pong con esos observadores, son tangentes que te llevan hacia las experiencias. Cuando no le das la identidad y tu identidad está solamente en la fuente, son nubes que pasan. Y vas a sentir cómo se desconectan estas partes para ser reordenadas. ¿Sí? Este es un proceso que van a transitar muchas personas en todo el mundo. Y es un proceso natural. Es totalmente natural. Y que tiene una lógica muy, pero muy concreta. Cuando nosotros estamos desarrollando la ley, lo que estamos exponiendo es cómo funcionan los mecanismos del inconsciente, si se lo quiere llamar así, de las multidimensiones, de los universos originales y desdoblados. En fin, cuando nos adueñamos de todo eso, desde su lógica somos dueños genuinos. Porque vamos a tener la lógica de nuestro universo. Si vamos buscando la energía, nunca somos dueños, somos ladrones. ¿Sí? O sea, no es importante la energía de algo, es importante tener su lógica. Cuando tienes la lógica de una cosa, la energía embona directo. Eres un dueño genuino de aquello. Pero cuando no eres el dueño genuino de algo, buscas y corres la energía. Buscas y corres la energía en referencia externa. Esta es la diferencia de lógicas entre original y desdoblamiento. Entonces, adueñarte de la lógica del desdoblamiento y deja suelta la energía y se va a reacomodar en sentido de la autorreferencia. Pero hay que dejar suelta la energía y hay que adueñarse de la lógica, el principio más fundamental. La lógica es el propósito es anterior a la energía. Siempre que tengas claro eso, vas a estar con tu GPS muy bien orientado. Y bueno, buen viaje de retorno.